de encontrar alguna explicación psiquiátrica o desde la psiquiatría sobre este tema. Estamos con el doctor Enrique de Rosas, allí está Lorena Cerini. Lorena Cerini, buen día. ¿Qué tal, Claudio, Agostina, Mauro? Muy buenos días. Sí, la realidad es que uno lo escucha a Mauro, escucha a Sol relatar desde el móvil y realmente no puede creer lo que sucedió con esta niña. Y trata de buscar una información, trata de buscar algún patrón que tenga que ver, como decías, Claudio, con esta cuestión psiquiátrica. Aquí a mi izquierda está el doctor, quien nos va a poder explicar si existe alguna posibilidad o si sin duda hay un desequilibrio psiquiátrico por parte de esta madre que termina asesinando a su hija, doctor. A ver, que no es una situación normal, esto es cierto. La posibilidad de que exista un patrón psiquiátrico lo sabrán cuando se hagan las pericias, y esto no es una postura escéptica, sino que efectivamente en este momento no sabemos absolutamente nada. Ahora, ¿hay mayor en los filicidios? ¿Hay mayor implicancia de patología psiquiátrica? Sí, pero al mismo tiempo también lo que hay es esto que quizás sí nos estamos enterando, la conflictividad dentro de las parejas, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, que en una de esas viene desde hace mucho tiempo, no es tomada en cuenta y termina con el eslabón más débil, que es el hijo. Claro, usted lo que decía es este patrón que se repite de tomar al hijo como rehén, haciendo referencia a lo que decía Mauro, esta cuestión de querer vengarse del exmarido. Sí, bueno, Mauro recordará el caso de Adriana Cruz en la zona de San Vicente, si no me equivoco, en la cual de golpe este pasaje de cuentas entre uno y otro tenía que ver con justamente irle avisando al marido que si no hacía tal cosa iba a asesinar a los hijos. Y bueno, termina asesinando a una de las hijas, ¿no? Mauro, Claudio, Agostina, los está escuchando el doctor. Doctor Enrique de Rosas, buen día. Claudio Rigoli. Buen día, Claudio, ¿cómo le va? La pregunta que nos hacemos todos ¿es imputable o no una persona, en este caso una madre, que asesina a su hija de tan solo 10 años? A ver, en principio el tema son dos cosas diferentes. El tema de la imputabilidad es si en ese momento esa persona luego se pueda demostrar que era capaz de comprender o no las acciones que estaba desarrollando. Si uno mira el modus operandi, en una de esas hay una actuación, hay un procedimiento de ir a buscar cartón, lo poco que yo he visto hasta ahora, cartón para taparla, buscar un lugar y demás. Son signos de que la conciencia del acto. Ahora, de todas maneras, eso es puro y exclusivo resorte de las pericias posteriores. Ahora, claro. Si esta persona padece, como preguntaban antes, una posibilidad de una alteración psíquica, y es obvio que algo pasa, sea esto una enfermedad mental propia que no ha sido detectada o no ha sido tratada adecuadamente, o sea una conflictividad familiar que termina dando este tipo de sintomatología. El detalle es que ella llevase consigo el cuchillo con el cual, o el arma con el cual mató a su hija, da la sensación o la certeza de que estaba premeditando ese acto. Bueno, por de pronto, ese dato justamente yo no lo sabía, y ese es uno de los factores que normalmente se tienen en cuenta en los homicidios en los cuales justamente el modus operandi, sea el que sea, una soga, un cuchillo, un arma de cualquier tipo, lo porta, obviamente nos quita de las dos variables, ¿no? Que es el artículo 34, la imputabilidad en razón de pérdida de conciencia. Imaginemos un episodio psicótico, un episodio delirante, y lo que se llama luego emoción violenta, que tiene que ver con algo mucho más abrupto. Enrique. Y demás. Sí, de todo. Te iba a preguntar eso, Mauro, te saluda. Yo recién le decía acá a Claudia Agostina, les decía que no siempre el hecho de que exista un plano, un método, es equivalente a que no seas inimputable. Lo traduzco. Ha habido casos de criminales que han tenido un método, que han elaborado parte de un plan, llevado un arma de fuego para cometer un crimen, y no necesariamente eso dice que son imputables. O sea, han dictaminado que no comprendían y no dirigían por más que hayan llevado un arma, hayan hecho cierto método criminal para llevarlo adelante. Sé que sería la excepción a la regla, ¿no? Uno dice, como decías vos recién, si lleva la cuchilla, si trata de ocultar el cuerpo, pareciera que está comprendiendo lo que está haciendo. Pero digo, necesariamente
alguien que lleva un arma o que trata de ocultar un cuerpo, ¿necesariamente no es inimputable o puede pasar que sea inimputable igual con todo eso que ha pasado? No, sin duda, Mauro, y justamente en tu experiencia, tu larga experiencia en el tema, vos has visto casos en los cuales justamente una persona puede desarrollar algo que en primera impresión implica una especie de premeditación. Hay cantidad de casos sobre eso, pero imaginemos, para ponerlo en la parte más, no digo que sea esto justamente, que sea claro, pero imaginemos una persona que cree estar poseída por un espíritu, una cuestión, un delirio místico concretamente, podría tener toda una pseudo planificación, pero esa planificación es delirante. Ahora, luego hay que demostrar que todo esto ocurrió en el concurso de una creencia y una conciencia delirante. Igual, y esto ya es mucho más complicado. Digo, esto obviamente hay que probarlo, ¿no? Lo más escalofriante es que en pocos minutos, nosotros estábamos compartiendo recién la imagen de la madre caminando con la chiquita de la mano, y yo hasta hacía este análisis, digo, una madre que está llevando a su chiquita del brazo, parecen a un paso normal, es decir, no parecían apuradas ni que existiera una situación violenta y demás. Y ese hecho de tomarla de la mano como protección, y a los pocos minutos la termina matando. ¿Cuál puede ser el detonante? ¿Qué puede existir en la cabeza de una persona para hacer semejante acto, no? Primero la lleva de la manito como protegiéndola de alguna manera, y a las pocas cuadras saca un cuchillo y la mata. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Agostina. El punto justamente es ese, retomando un poco la línea que trazaba Mauro anteriormente. Para la gente que recuerde el caso del famosísimo magnicidio de Guyana, de Jim Jones, una secta, los padres llevaban a los hijos justamente de la mano, y de hecho a muchos los asfixiaron, los mataron con cuchillos y demás. Es decir, en ese caso sí había una convicción delirante, y hasta una convicción delirante colectiva. Ahora, obviamente, y como decía Mauro también antes, eso es la excepción, no es el caso de la regla. Y esto, digamos, un poco para los abogados que ponen, obviamente, en el tema de la defensa, lo más lógico en un filicidio, lo más habitual en un filicidio de una niña ya mayor, porque existen los filicidios de chicos menores que tienen otra característica, es obviamente esta conflictividad familiar. Es decir, estadísticamente está más relacionado con una disputa entre los padres que una cuestión de tipo justamente místico o delirante, ¿no? Claro, porque hay como una reacción inmediata, Enrique, ¿no? Se pelean 8:30. Está el planito por el recorrido que hicieron de un poco más de 8 cuadras y medias, más o menos, desde el domicilio donde salió ella con su hija, caminó 8 cuadras y media y ahí la asesinó. O sea... Es inmediato. No fue una cosa de juntó bronca y lo planificó, o fue la gota que rebasó el vaso de una situación que no conocemos todavía, lo que ocurría en esa vivienda, para salir, caminar 8 cuadras y media con su hija y asesinarla. Sí, a ver, lamentablemente, Claudio, los que estamos en el tema vemos muchos casos, muchos más casos de los que salen, en los cuales existen amenazas hasta previas. Si no haces esto, vas a ver lo que le va a pasar hasta por mensajes y demás. Yo recuerdo 2 o 3 causas en las cuales claramente esto era el mensaje. Una mujer que lo llamaba al marido, si no apareces inmediatamente, elegí cuál de tus hijos voy a matar. Afortunadamente eso no pasó, pero evidentemente estos pasajes al acto. ¿Y por qué lo traigo en consideración? Porque en ese caso, obviamente, igual que el de Adriana Cruz, a pesar de todas las denuncias, a pesar de todas las indicaciones de intervención judicial y psiquiátrica, no se completó, es decir, no se mensura la peligrosidad real de las amenazas. Eso yo me preguntaba antes, ante esa advertencia y esa consulta que aparentemente se habría hecho hace tan solo una semana, donde hubo una recomendación de internación. ¿Cómo proceden los especialistas? Porque en realidad queda en manos del médico que la evaluó en ese momento saber si esa amenaza o esa situación puede llegar a ser peligrosa y puede terminar, como en este caso, con una muerte. ¿Cómo se manejan esos casos psiquiátricamente, y quién está autorizado también para pedir una internación? Era lo que nos preguntábamos antes, ¿no? ¿Qué es una recomendación de internación?
Bueno, es el gran problema. Nosotros hace unos años tenemos una nueva ley de salud mental que cambió diametralmente y en realidad ya no es el médico psiquiatra quien evalúa, sino que se busca la intervención de un cuerpo interdisciplinario. En la práctica esto ha hecho, lo cual genera una cantidad de conflictos, esto ha hecho que la inmediatez... Es decir, se intentó salvaguardar los derechos del paciente, pero en la práctica, en situaciones de riesgo, es complicado, hay que intervenir judicialmente y en la práctica pasa que el recibe la demanda trata de relativizarla en algún punto. O sea, se dilata la internación, porque digamos, se dilatan los tiempos para una internación porque tiene que pasar por este consejo, este cuerpo interdisciplinario. Y aparte la intervención judicial, con lo cual en realidad la inmediatez antigua en la cual se decía la fórmula era peligroso para sí, para terceros, una internación al día siguiente, inmediatamente en el lapso de 24 horas tenía que venir una segunda y una tercera por el cuerpo médico forense, claro, en el caso Capital o los departamentos. Lo que era la ley de internación se llamaba comúnmente así, doctor, ¿no? Claro, la ley de internación mental o de salud mental, perdón, hoy es mucho más postergado y lo vemos en casos, el caso reciente de Piti Álvarez y drogas y demás, es decir, la mensura de la idea de peligrosidad no se lleva a cabo. Pero si te caía vos, por ejemplo, te caía vos, no sé, vos suponete que estabas atendiendo en un hospital público como psiquiatra, ¿sí? Te cae esta pareja, te cae el encargado de edificio con la mujer que viene con un diagnóstico, te leo, que ya estaba documentado, que es depresión, angustia y delirios, ¿sí? Viene con ese dictamen a entrevistarte a vos o a entrevistarse con vos en un hospital público, que es el Alvear en este caso, ¿no? Ponerle que se hace el médico tratante. Vos ahí en el acto no podés disponer la internación, entonces queda claro que no podés, se lo podés sugerir, adelantarle que la idea es, pero tenés que abrir al cuerpo interdisciplinario, consultar con la justicia, no es, uno imagina que es en 2 minutos. En el caso que no acceda la paciente en este caso, si es voluntaria, si la paciente quiere, internese, vas y te internás, pero si la paciente no quiere. ¿Cómo es ahí? A ver, la internación normalmente tenía que ser, porque es una obviedad, que el paciente francamente alterado en su criterio de realidad no va a tener la realidad de su peligrosidad, claro, o de su situación. Entonces, en algún punto, en algunos países llegó, yo me recuerdo hace unos años en Holanda, llegó a ser que el paciente psiquiátrico autogestionaba su medicación. Obviamente eso terminó no funcionando, pero digamos, estos experimentos se han hecho en el mundo. En la práctica en un hospital como si fue en el Alvear, ahí es un hospital de emergencias psiquiátricas, es otra cosa. El problema es si esto fue en un ambiente, por ejemplo, ambulatorio o en una sala más chica o en un lugar que no sea especializado, porque el que recibe eso, de golpe no tiene los elementos inmediatos para decir, mensurar esa peligrosidad. ¿Y qué es lo que uno le recomienda normalmente a la gente? Judicialícelo, llame al SAME, llame a la policía, porque a menos que haya una idea muy clara e inmediata, la fórmula es riesgo cierto e inminente. La fórmula peligroso para sí, para terceros, ha sido reemplazada por riesgo cierto e inminente. Y esta idea de riesgo cierto e inminente se lleva a muchos inconvenientes porque, en definitiva, ¿qué está haciendo el psiquiatra? Está coartando la libertad de una persona, con lo cual los médicos tenemos bastante miedo de intervenir. Claro, claro. La cuestión es que al no actuarse con celeridad en estos casos, se termina, está bien, estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Pero, digo, en ese tipo de situación, digo, hay que actualizar la legislación y decir, señores, cuando hay que actuar con celeridad, tiene que haber otro protocolo en definitiva, ¿no? Pero absolutamente, y en realidad vos comentabas, Claudio, una cosa clara, es decir, sabiendo que el diario del lunes pasa todos los lunes, utilicemos la misma metáfora, en algún momento, algún viernes tenemos que empezar a decir, miren, ¿por qué no armamos la cosa para el próximo lunes que va a pasar esto? Es decir, todo el tema de salud mental es prevención. Es decir, porque la prevención, digo yo, es una forma de atacar estos casos, es decir, vayamos por la hipótesis de máxima. Después, si es mínima, afortunadamente es mínima, pero hay que arrancar por la máxima. Entonces acá, todo lo que sea prevención necesita de celeridad, ¿no?
Es que ese es el principio del método científico. Hay un principio que se llama de Guillermo de Ockham, que quiere decir que uno empieza por lo más grande y va a lo más fino. Es decir, lo más grande es, yo veo una pareja en conflictividad, con agresiones, con denuncias, con vecinos y esto, y menores de por medio. Tiene que haber una intervención inmediata, evaluación inmediata, evaluación de riesgo inmediata, y no esperar esto, o que el chico entre, que es o lo más común, el chico entre en hospital habiendo sido golpeado, fracturado y demás 10 veces, hasta que finalmente el juez de familia se digna a realizar alguna medida, pero como claro, en una de esas la internación parece coartar las libertades de las personas, no se toma. Bueno, los resultados son estos. Doctor, Mauro contaba recién que la madre de esta mujer se había quitado la vida hacía unos años, hablando también de antecedentes en la familia. ¿Esto tiene algún tipo de relación en lo que puede ser la salud psíquica de la mujer ahora detenida? Y obviamente si en realidad empezáramos a prevenir en salud mental y no actuar posteriormente, esto forma parte del historial de un individuo. Obviamente una persona que tiene elementos familiares de pasaje al acto, que así se llama cualquier tipo de acto auto o heteroagresivo, uno tiene que mensurarlo, pensarlo, medirlo y ver si tiene alguna consecuencia. Es decir, ese es un punto y lo cruza con otro punto. Por ejemplo, procesos de violencia intrafamiliar, doméstica. Evidentemente esta nena no es asesinada de un día para el otro, sin duda o seguramente, y es una hipótesis nada más, ha sido víctima de maltrato físico, psicológico y demás. Entonces esta información también es importante. Ahora, si simplemente no se hace una evaluación previa de todo esto, obviamente el dato por ejemplo, no cuenta. Bien. Claro. Doctor Enrique de Rosa, muchísimas gracias por este contacto, esclarecedor como siempre.